Bienvenidas, vamos a dar inicio a esta primera ponencia de nuestro día de hoy con Gaby Abreu, el planteamiento psicológico y psicoterapia orientada por el focusing, relato de experiencia. Gaby, adelante. En el tiempo te voy a indicar justamente 5 minutos antes para que concluyas. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar mi ponencia, me gustaría agradecerles por este espacio de diálogo, de intercambios, y es una gran alegría para mí estar aquí. Y bueno, más que eso, es un gran honor para mí poder escuchar las contribuciones de grandes nombres de focusing en América Latina que nos están regalando con discursos muy ricos y que hacen un trabajo de enseñanza y de difusión de focusing que respeto profundamente. Y les confieso que estoy un poquito nerviosa, pero vamos a ver. Soy Focusing Trainer en formación por la Focalización Brasil, bajo la orientación del profesor Guilherme Tostes. Y vengo realizando sesiones de psicoterapia, de planteamiento psicológico o guardia psicológica. Y esta ponencia es el resultado de estas experiencias. Mi objetivo aquí con esta ponencia es abrir un espacio de reflexión sobre las contribuciones de la psicoterapia experiencial en el contexto del planteamiento psicológico o la guardia, voy a llamarlo la guardia psicológica, sobre las contribuciones de la psicoterapia experiencial en este contexto e que é uma prática que... Gabi, só para te falar que pediram no chat para você falar um pouquinho mais devagar. Ah, sim, perdão. Obrigada. Sí, bueno, la guardia psicológica, que es una práctica que nació aquí en Brasil y que es poco presente en otros países. Me gustaría entonces hacer un diálogo entre los dos, y entre la guardia psicológica y el focusing, considerando las partes... Que teste que vocês fizeram? Bueno, prosigo. Y bueno, hacer ese diálogo y comprendiendo el focusing como una herramienta potenciadora de los objetivos de la guardia psicológica. Voy a empezar presentando lo que es la guardia psicológica, cómo surgió, en qué contexto y sus particularidades. Y después voy a articular estas particularidades con el focusing y exploraré un poquito cómo el focusing contribuye a este contexto de psicoterapia breve. Y para hacer eso me apoyaré también en algunas experiencias personales como terapeuta en guardia psicológica, buscando establecer un diálogo con la práctica, y que fue una práctica que tuvo lugar en un contexto muy particular, pues fue durante la pandemia, y después me gustaría hacer algunas reflexiones sobre eso. Bueno, sobre la guardia psicológica, surgió en el final de los años 60 con el servicio de consejería psicológica de la Universidad de São Paulo, y que era un servicio que era coordinado por Raquel Lea Rosenberg. Y mientras esto ocurría, la psicología humanista estaba también surgiendo en Brasil con los trabajos de Rogers, y Raquel trabajó con él durante muchos años, empezando sus estudios con Rogers en 1974, y la colaboración entre los dos resultó en la publicación de La persona como centro en 1977, y con eso Raquel Rosenberg establecióse como una gran pionera del desarrollo de la psicoterapia centrada en la persona en Brasil. Y bueno, con eso los inicios de la guardia psicológica estuvieron marcados
por la influencia del modelo de consejería psicológica de Rogers, que fue reformulado a partir de su investigación sobre los aspectos que facilitaban una relación de ayuda. Hace una pausa, Gaby. Sí, claro. El Para la canal, traducción. el canal de traducción, Joao, está en el mundito que dice interpretación en tu menú oscuro de hasta abajo del Zoom. No, muchas gracias. Yo estoy escuchando en español. Prefiero escuchar en español. ¿Quieres escuchar Así en también español? voy entrenando mi español para mi ponencia después. Y Perfecto. Giovanna quiere saber si la están escuchando, si hay alguien escuchándola en portugués. Quiere saber, Giovanna. ¿Alguien está escuchando el portugués? Pero entra gente nueva que no sabemos si escucha portugués, Giovanna, y que van a elegir. ¿Puedes decir en portugués esto? Alguém está escutando o canal de português? Sí. 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 Continuamos entonces. ¿Está bien, Giovanna? Ajá, adelante. Sí, voy a hablar más despacio. El primer registro de la Guardia Psicológica lo realizó Miguel Mafud en 1987. Y en este primer registro, Mafud trae algunas características de la práctica de la Guardia Psicológica que me gustaría presentarles. El servicio de la Guardia Psicológica es un tipo de servicio que tiene sus propios contornos, que puede realizarse en una o más sesiones sin limitación previa de la duración de estas sesiones y que puede resultar, si necesario, en derivaciones a otros servicios, a otros tipos de acompañamiento. Cuando surge la Guardia Psicológica en la Universidad de São Paulo, el primer objetivo era reducir el tiempo de espera de las personas que necesitaban atención psicológica, porque esa espera dejaba a muchas personas sin poder obtener ayuda. Así que la Guardia Psicológica fue una forma de ofrecer a estas personas un espacio para escuchar y para acoger sus angustias en el momento en que surgían, en el momento en que estaban más vivas. Y así la psicoterapia pasó a no ser la única respuesta posible para quienes necesitaban de ayuda, de soporte psicológico. Y esto posibilitó que la psicología fuese extendida a otros contextos. Y hoy la guardia psicológica se establece en hospitales, en escuelas, en comisarías y cárceles y tantos otros, lo que amplía también mucho ese alcance, permitiendo que la psicología salga de los consultorios y que sea llevada hasta la comunidad. Se entiende que con eso, con tantos contextos, una de sus características es que, y que también constituye un gran desafío, es que hay una gran cantidad de demandas o de situaciones que pueden traer los clientes y que ciertamente requiere del terapeuta una postura de apertura a lo inesperado que es fundamental. Una disponibilidad de encontrarse con el otro en la imprevisibilidad que eso implica. Así que esta disponibilidad se manifiesta a través de la escucha de la experiencia inmediata del cliente, permitiéndole elaborarla y ayudándole a emprender un movimiento de tomarse a sí mismo como referencia para entender lo que le está pasando a él y cómo puede afrontar su situación o su problema, qué recursos internos y externos tiene para eso. Y este enfoque es fundamental, ya que permite al cliente iniciar un proceso de
de construcción de su autonomía que comienza a ir pavimentando desde el momento en que el cliente se moviliza para buscar ayuda. Y con esa escucha sensible del terapeuta y facilitador es posible el florecimiento del potencial del cliente, que empieza un movimiento hacia el pleno funcionamiento. Y en este sentido, y recordando que el surgimiento de la guardia psicológica está ligado al desarrollo de la psicoterapia centrada en la persona en Brasil, la guardia psicológica es una práctica basada en fundamentos del pensamiento de Rogers, como por ejemplo aquí la confianza en la existencia en cada uno de nosotros de una tendencia actualizante y que es algo que viene surgiendo en prácticamente todas las mesas y las conferencias. Y bueno, la guardia psicológica entonces como que celebra las condiciones facilitadoras estudiadas por Rogers, y me gustaría destacar para fines de esta presentación especialmente dos de ellas. La primera es la escucha empática, y que bueno, facilita el intercambio, el compartir y una relación, como la llamaba Rogers, de persona a persona. Y la segunda condición que me gustaría enfatizar aquí es la congruencia, que podemos entender como un proceso que empieza con la entrada en contacto con la experiencia, estableciéndose una relación de cercanía y de intimidad con ella, y finalízase en la simbolización de esta experiencia. Y son estas condiciones que se revelan como un punto de encuentro entre las propuestas de la guardia psicológica y la psicoterapia experiencial y el focusing, ya que también cree y construye sobre los fundamentos de la psicoterapia centrada en la persona. Y las dos creen en la existencia de una sabiduría organística, pero con el focusing se sabe que esto está presente y que esto se revela a través del cuerpo. Y ahí hace toda la diferencia. Porque con el focusing, al facilitar el contacto con la experiencia corporal y ayudar al cliente a comprender lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo a través de la formación de una sensación sentida sobre eso y a través del resonar de esa sensación, esto permite que la experiencia se revele de manera auténtica, resonando los símbolos, los significados con la experiencia y verificando la adecuación entre los dos. Y esta verificación, esta resonancia, resgata lo que Jendlin llamaba de cliente, ¿no? Y que es esencialmente esta capacidad del cliente para discriminar si algo que dice tiene sentido en relación a su experiencia. Y el ejercicio de esta capacidad a la que nos moviliza la psicoterapia experiencial es también, así como se propone a la guardia psicológica, una invitación a la construcción de la autonomía. Y con el focusing, sin embargo, siento que se trata de una autonomía a un nivel más, como que más profundo, una especie de, si puedo decirlo, de autonomía experiencial, que sería precisamente esta apropiación para guiarse en tantas ocasiones cuando la vida nos pide algún movimiento y estamos en un contexto con la pandemia que eso es muy presente. Y a esta autonomía, esta apropiación nos conduce el focusing de manera más precisa, de manera más meticulosa. Pues el terapeuta sabe cuando esto sucede, porque la congruencia está marcada por el cambio corporal, por el felt shift. Y es así como la psicoterapia experiencial instrumentaliza y potencia las contribuciones de la guardia psicológica, ayudando al cliente a captar en un solo encuentro y de forma muy certera lo que moviliza a la persona. Bueno, me gustaría ahora darle un poco más de
tangibilidad a lo que estoy diciendo a través de algunas impresiones sobre mis experiencias como terapeuta en guardia psicológica. Empezando con, bueno, al inicio en las primeras sesiones era claro cómo los clientes permanecían en un registro más descriptivo de situaciones externas muy distantes de su experiencia. Y en uno de los procesos, en el primer encuentro con el cliente, mi impresión fue que se encontraba en tierras muy lejanas, que a pesar de hablar de sus emociones, estaba tan distante de lo que decía que me sonaba como que una voz desafinada. Era como si estuviera narrando la historia de otra persona. Y cuando le compartí mi impresión de que no estaba sintiéndole tan presente en lo que decía, eso cambió todo, porque hablar de sus experiencias era un desafío para él. Hablar de sí mismo y tratar sus experiencias con la dignidad que merece era un desafío para él. Y me dijo esto con un gran pesar. Después hizo una pausa y para mi sorpresa dijo que quería aprender a estar un poco más consigo mismo, a escucharse y a hacerse compañía. Entonces le propuse que intentáramos acercarnos un poco más de lo que estaba sintiendo en aquel momento y solamente abriendo un espacio, y él ya experimentó un alivio muy, muy grande. Su cuerpo, que estaba tan rígido al comienzo de la sesión, parecía haberse como que libertado de cierta forma. Y se quedó en silencio por muchos minutos y solo interrumpió ese silencio para decirme que acercarse de su experiencia de una manera amable y acogedora, simplemente dejar que se exprese, era un descubrimiento más allá de lo que las palabras pueden alcanzar. Y esta dimensión de acogimiento fue muy importante para el proceso de este cliente específicamente, porque lo que lo hizo buscar la guardia psicológica fueron sus sentimientos de tristeza, de desaliento y también de rabia, casi que furia en algunos momentos, y quería ayuda para como que deshacerse de estos sentimientos, para combatirlos. Pero lo que hicimos con el focusing fue lo contrario, que le propuse que en lugar de eliminar estas emociones para seguir adelante, que podríamos intentar seguir adelante gracias a estas emociones y pensando en la posibilidad de un acercamiento de estas emociones como un movimiento más fructífero, más respetuoso hacia él y que le permitiese cultivar una relación de alianza y no de guerra. Una relación de complicidad con sus vivencias y tratando de comprender lo que quieren decir y que permite encaminarnos hacia un movimiento de actualización al permitirnos una nueva comprensión de aquello que no se accede también racionalmente. Y esta aceptación supone también el respeto por el tiempo del cliente, y eso es una experiencia para mí que es un aprendizaje constante que vamos adquiriendo al mismo tiempo que el cliente, de entender cuál es su tiempo. Y esta dimensión es un poco de lo que decíamos a un rato, que lo que decía Elena, que en algunos momentos estamos disponibles y algunos no estamos. Y bueno, está bien así, perfecto. Esta dimensión de aprendizaje se hizo muy clara para mí cuando, después de algunas sesiones de mayor contacto con sus mundos internos, algunos clientes parecían regresar a un registro más distante y más centrado en terceros, en otras personas. Y en estas ocasiones intenté sentir su grado de apertura a una aproximación más cercana de su experiencia, pero rápidamente sentí que no estaban receptivos a este movimiento
Y comprendí en el proceso que lo que está en juego no es tanto estarmos siempre cerquita de la experiencia a todo momento, pero sino tener conciencia de si estamos cercanos o si estamos lejos. Y siento que a veces, envueltos por la lógica de los tiempos en que vivimos, centrados en la productividad y en obtener siempre más resultados, nos perdemos un poco. Bueno, yo me pierdo un poco. Y obtener a todos momentos un insight revolucionario, bueno, eso no es el objetivo. Creo que el objetivo sea el favorecimiento de una relación cuidadosa con nuestras experiencias internas. Y es ahí que tiene lugar la revolución. Que a veces esta revolución está precisamente en pausar. Tanto que algunos llaman, bueno, muchos llaman la pausa de pausa revolucionaria, ¿no? Que también estábamos diciendo eso ayer. Bueno, la aceptación de la experiencia se desarrolló también en un trabajo con el crítico de los clientes y la integración a través de este trabajo de aspectos que desaprobaban en sí mismos y que criticaban a todo momento. Y el camino que seguimos a través de la psicoterapia experiencial le mostró que en realidad estos aspectos pueden convivir armónicamente con todo lo demás si nos proponemos cultivar un contacto compasivo con ellos, entendiendo que somos producto de nuestra historia y que lo que resuena en nosotros nos hace seres plurales y capaces de reinventarnos en cada tropiezo a partir de lo que vivimos. Y algo que molestó mucho a los clientes en este sentido fueron los momentos en los que parecían vulnerables, tanto para los demás como para ellos mismos. Era como si aceptar su humanidad, fuese, ¿cómo puedo decirle? Les provocara una experiencia de pérdida y la crítica en relación a esos momentos era muy severa, pues porque querían dar cuenta de absolutamente todo. Y con el focusing podemos ver que lo difícil que era sostener esa postura y que era posible hacer compañía a esta experiencia de fragilidad y de crítica y acogerla y entender que nuestras vulnerabilidades no disminuyen nuestro valor, que no nos hacen menos de lo que somos. 3 minutos para concluir, Gaby. Bueno, gracias. Voy a confesarles que, bueno, ya lo he dicho, pero una vez más, esta presentación para mí es un gran desafío porque he participado de tantas presentaciones maravillosas que ayer y hoy también, que pensé, Dios, ¿cómo puedo contribuir en alguna medida con lo que voy a decir y con mi español que no me sale fácil? Pero el ambiente de este congreso es tan acogedor y tan cálido que sentimos, y creo que no solamente yo, que sentimos una paz inexplicable. No sé dónde viene, pero viene. Y bueno, retomando, en general, algo que me quedó muy claro al final de las sesiones fue el genuino movimiento en el que los clientes se lanzaban al entrar en contacto con ellos mismos y con sus experiencias y apropiándose de ellos como narradores de sus vidas y estando presentes para ellos mismos. Siento también que algo que les ayudó, y además de los puntos que expuse anteriormente, fue aprender a abrir el espacio y a formar la sensación sentida, porque eso era un recurso que podrían usar en su cotidiano y que favoreció enormemente su autonomía. Y como la guardia psicológica es una práctica que normalmente no se desarrolla en tantas sesiones, generalmente hicimos 3 o 4 sesiones con cada cliente. Eso era algo fundamental porque le llevaban al focusing para sus vidas. Y
Bueno, ahora para terminar me gustaría volver al propósito de esta presentación, porque cuando hablo de experiencias con la psicoterapia experiencial en el contexto de la guardia psicológica, busco compartir percepciones sobre un recurso, que es el focusing, y una modalidad de atención psicológica, que es la guardia psicológica, cuya articulación puede resultar muy valiosa para la práctica de la psicología. Y es importante resaltar la relevancia de esta práctica en el contexto pandémico, que se hizo enorme y que a través de intervenciones en diversos contextos. Y a mí me pasa que la apertura a lo inesperado, que es una característica tanto de la guardia psicológica como del focusing, resuena mucho con este momento de incertidumbre y de inconstancia que estamos pasando todos ahora con la pandemia. Y la guardia psicológica ha permitido a las personas reorganizarse en este momento en el que nada parece estar en su lugar, o quizás sobre todo permitirles tener la experiencia de estar acompañados en sus experiencias y de ser considerados en una relación de presencia, que es algo muy precioso considerando el aislamiento que implica la pandemia. Y en ese sentido, es posible, y bueno, rescato algo que está siendo dicho todos los días y que es lo más importante, perdón, lo más importante es que es posible buscar un sentido de comunidad. Claro que, bueno, por supuesto no estamos todos en la misma situación, cada uno tiene su historia y la pandemia reverbera en nosotros desde nuestras singularidades. Y algunos perdieron a muchos familiares, algunos no, pero hay algo que nos une, que es el diálogo sobre estas experiencias y que al ser compartidas adquieren significados, y veo que este congreso rescata esa experiencia de colectividad, de comunidad, de conexión e incluso de calidez humana. No sé si es así que lo decimos en español, pero creo que me abandoné. Aunque estemos a miles de kilómetros el uno del otro, es un momento para celebrar nuestra cultura y nuestra historia, y por eso traigo la guardia psicológica, pues es algo que es esencialmente brasileño. Y esta celebración solo tiene sentido si hay una experiencia de compartir. Gracias, Gaby. Muchas Yo gracias, agradezco. Gaby. Gracias, Gabriela. Gracias. Si podés explicar en el Muy chat, bien, Gaby. Giovanna, lo hiciste muy bien. Gaby, si podés Muchas gracias, interesantísimo. Gaby, si podés explicar en el chat un poquitín sobre lo que es guardia psicológica, ya en el Sí, chat. Para sí, dar bueno, inicio, para darle la palabra ya a Joao Noronha. ¿Es correcta la pronunciación, Joao? No es correcto, pero no te preocupes con eso. Adelante. ¿Cómo es, Joao? Noronha. Noronha, La NH en portugués es como la ñ con tilt. Noronha. Pues, Joao, bienvenido y te damos la palabra para tu ponencia. El espacio metafórico y las preguntas limpias como catalizador de transformación. Bienvenido, Joao. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar, por compartir este espacio, por el interés en las metáforas, que son un instrumento muy poderoso. Y les quería confesar en el inicio que yo no tengo ninguna formación formal en focusing, pero soy un absoluto apasionado en los últimos 10 años porque encuentro mucha similitud entre lo que se hace con la sensación sentida, lo que se hace con las metáforas, y en particular con el trabajo junto, ¿no? Entre la metáfora y la sensación sentida, o sea, la metáfora corporalizada y la sensación sentida hecha imágenes o
o cualquier uno de los otros sentidos, ¿no? Entonces empiezo por ahí para también me disculpar si digo algún disparate en lo que respecta al focusing y al trabajo increíble de Gendlin, que me perdone de adelanto, ¿no? Yo voy a compartir una presentación que preparé para hablar un poquito sobre el tema de la metáfora. Y en el proceso también cambié un poco el título y le puse la metáfora. Ahí va, un minutito, solo para el inicio. La metáfora como condensador de significados y movimientos implícitos, porque de alguna forma la metáfora como ella propia ya condensa, ¿no? Lo que se está como presentando como importante, pero que al mismo tiempo tiene que desplegarse. Bueno, mi misión como facilitador de procesos transformativos, como catalizador de transformaciones personales y de grupo. Y le dejo que lean si quiere, porque mi presentación también es hecha de un lugar de metáfora. ¿Y por qué siento que esto es importante? Porque la metáfora crea varias posibilidades. La primera es que cuando estás en el espacio metafórico, los límites entre la mente y el cuerpo no existen. La segunda es, como decía en una presentación que vi otro día, Rob Parker, de alguna forma el tiempo, ¿no?, se pliega y también el pasado y el futuro no existen. Lo que existe es la posibilidad de navegar en esta fluidez espacio-temporal sin ninguna limitación. También la metáfora permite acceder de alguna forma a lo que está registrado en el cuerpo y toda la sabiduría del cuerpo. Y según algunas creencias, la única limitación que tenemos es lo que nuestra imaginación no puede crear todavía. Incluso algunas civilizaciones, como por ejemplo la civilización maorí, en que el sueño y lo que pasa en el mundo imaginario y metafórico es considerado su primera realidad. Después la concreción de eso en el mundo concreto y material es como una realidad accesoria, ¿no? Y entonces de alguna forma la metáfora nos permite hacer ese puente. Y acá tenemos un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo la metáfora permite crear ese puente entre la realidad y lo que está pasando. Y es interesante mirar cómo la cara de este estrés y la cara de este, ¿no? Como que en esta edad más temprana no hay como esa distinción entre la realidad concreta, material y la realidad de la imaginación. Bueno, ¿qué es una metáfora? La definición clásica que saqué de un diccionario cualquiera, no tiene ninguna importancia. Una figura retórica de pensamiento por la medio de la cual una realidad o conceptos se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes, con los que los representados guardan una cierta relación de semejanza. Pero es muy interesante que al leer este texto, y gustaría que conectaran con la sensación sentida que está en vuestro cuerpo, y después que aparezca una imagen, ¿no? Y ahí pueden ver, ¿no?, cómo la interpretación cognitiva de lo que es una metáfora y todo lo que nos llega del hecho de que el planeta se está derritiendo, ¿no?, llega a lugares muy distintos, ¿no? Y por eso la imagen y el imaginario son tan importantes. Bueno, otro tipo de representación gráfica, por ejemplo, de la salud, en que vemos la representación de la promoción de salud, la educación de la salud,
la prevención, la protección, la atención curativa y la muerte o enfermedad. Entonces, nos llega también de otros lugares, ¿no? Cuando nuestro imaginario nos permite crear mapas que relacionan nuestra vida con nuestro entorno y con lo que se pasa afuera de nosotros, en este caso con un río, una cascada. Y Gregory Bateson también hablaba mucho, ¿no? Decía que la metáfora de alguna forma el patrón que conecta todo. Y de alguna forma la metáfora es el único elemento en que dos cosas pueden ser iguales y a la vez diferentes, ¿no? Y acá tenemos una imagen de eso, que es lo que nos permite imaginar y es lo que la metáfora hace, ¿no? Con dos seres maravillosos y que de alguna forma pueden estar juntos en esta imagen. Y la otra cosa interesante de la metáfora es que quebra la relación objeto-sujeto, ¿no? O sea, la experiencia metafórica es simultáneamente objetiva y subjetiva y se recrea a sí misma. O sea, la metáfora con que empezamos, por ejemplo, una sesión, normalmente a lo largo de la sesión va cambiando y al cambiar va cambiando las distintas dimensiones que esa misma metáfora condensa, la dimensión imaginativa, la dimensión cognitiva, la dimensión emocional, la dimensión somática, ¿no? Y acá hay una representación gráfica al inicio de una sesión y cuando la sesión va avanzando, como esas dimensiones empiezan a mezclarse y como ya no hay como una distinción tan clara de lo que viene de la mente, de lo que viene del cuerpo, de lo que viene de la emoción. Mucho de lo que pasa en el focus es exactamente el mismo, ¿no? Cuando entramos en contacto profundo. ¿Perdón? Perdón, no escuché. No, alguien que entró con su micrófono encendido. Adelante, Ok, sigue. Oh. Bueno, la otra cosa que es importante reflexionar es sobre límites, ¿no? Y hay una reflexión muy interesante de Richard Kopp, que dice que cuando nosotros empezamos a tener una noción de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando mordemos el dedo gordo del pie y decimos, acá está mi límite, ¿no? Eso soy yo, porque cuando muerdo la teta de mi madre, yo no siento nada, y cuando muerdo mi pie, sí, lo siento, ¿no? Que a partir de ahí como empezamos a crear una noción muy clara de contenedores y de los límites de lo que soy yo y lo que es el mundo. Y esa misma representación sigue a lo largo de la vida. Por eso es tan fácil para nosotros crearmos conceitos y constructos y encasillar cosas en ese concepto o constructo. Pero eso al mismo tiempo también es nuestra principal limitación, porque una vez que encasillamos ya es más difícil sacar la cosa de ahí, ¿no? Y entonces, lo que pasa con el aprendizaje, lo que pasa en la psicoterapia, lo que pasa en el coaching y en otros tipos de intervención, es que de alguna forma, como la metáfora está conectada a esa experiencia somática y está como corporalizada dos veces, primero porque la experiencia metafórica primero fue una experiencia corporal y después cuando hablamos de la metáfora volvemos al cuerpo. De alguna forma, podemos hablar de la metáfora como un creador de nuevas realidades, ¿no? Y eso explica también por qué muchas veces, a pesar del ser humano estar siempre en proceso de aprendizaje, parece que a veces dejamos de aprender, porque nos cerramos la frontera por una cuestión de sobrevivencia, entramos en nuestro rol redundante, de lo cual es muy difícil volver a conectar con la energía universal y con la posibilidad de explorar y crear nuevas realidades. Y por eso también la metáfora nos ayuda, porque de alguna forma cuando esta realidad en que estamos encasillados se queda redundante, a través de la posibilidad de visitar la metáfora por adentro, así lo mismo con la sensación sentida, de alguna forma podemos llevar amor a esa parte que quedó encasillada y volver a conectar con la energía vital de la vida.
Bueno, la otra cosa muy interesante es lo que pasa con las metáforas y el trabajo con las sombras, ¿no? Y si paso varias imágenes, hay varias representaciones del trabajo con las sombras y cada una de ellas tiene como una resonancia distinta. Y la metáfora es muy interesante porque toma dimensiones distintas y corporalizaciones distintas, imaginaciones distintas, en función si es una introyección, una proyección o dos partes del ego en competencia, ¿no? Cuando es una introyección, es algo que tragamos como de nosotros, pero que en realidad no nos pertenece. Y estas son algunas metáforas que aparecieron en sesiones concretas. Por ejemplo, una angustia era representada por un agujero negro, que después que el cliente tuvo el coraje de visitar por adentro, ahí dentro del agujero negro estaba una fábrica con controles, manillas, o sea, el control de su vida estaba por detrás de la angustia. Esta fue otra metáfora, una piedra en el estómago que representaba una situación que el cliente no podía resolver y que a través del trabajo con la metáfora, simultáneamente con la sensación sentida, pudo disolver esta piedra. Y también una garra que apareció en la garganta de un otro cliente. O sea, todas estas metáforas aparecen como introyecciones y el trabajo a hacer acá es disolver la introyección. Bueno, este es un camino posible para hacer, por ejemplo, mirar de lejos, acercarse, tocar, entrar adentro de la metáfora, o tratar la metáfora como entidad, habilitarle, darle voz, relacionarse, hablar con él, preguntarle qué necesita. Todo ese trabajo puede ser hecho con la metáfora. Lo mismo con proyecciones también. Es muy interesante, por ejemplo, pensar por qué decimos acá en Uruguay vamos arriba, y por qué arriba es mejor que abajo, y por qué creemos en determinadas religiones llegar al cielo, ¿no? Y por qué el cielo es mejor que la tierra. Y viene de esa concepción muy primaria también de que estos seres maravillosos que teníamos en nuestra vida, ¿no? Nuestro padre, nuestra madre, estaba siempre arriba y nos hacía upa para nos llevar a ese mundo maravilloso donde pudiéramos ser sostenidos. Y entonces, una vez más, la metáfora como de alguna forma tiene una concepción corporal mucho antes de tener una concepción lingüística. Ya tengo que ir cerrando. Okay. Tienes 15 minutos. Algunas metáforas asociadas. ¿No entendí? Tienes 14 minutos todavía. Muchas gracias. Muchas gracias. Algunas metáforas que aparecen asociadas a proyecciones en sesiones concretas. Un ogro verde con mocos que apareció en una sesión que inicialmente era un elemento muy amenazador y que después se convirtió en su mayor aliado, ¿no? de una persona que vino a una sesión. Y es muy interesante porque es un poco lo que Gendlin dice en su trabajo con los sueños, ¿no? Que muchas veces el personaje menos apelativo, menos interesante, ¿no? O con lo cual tenemos un rechazo, normalmente es nuestro mayor aliado en los sueños. Porque trabajar con metáforas es como trabajar con sueño lúcido, ¿no? Y este otro caso real de una formación que hago en este método, en que a un cochí le aparecieron serpientes en las piernas y que después se convirtieron en alas, ¿no? El tercer tipo de sombra es la sombra del ego dividido, ¿no? Y ahí me encanta lo que dice James Fadiman, dice que si hay trastorno de identidad disociativo es porque hay un entorno, un orden de identidad asociativa. O sea, que las distintas partes de nosotros son realmente todas bienvenidas desde que podamos engancharlas en el rol concreto. Y el trabajo que se hace acá es representar esas dos partes del ego a través de metáforas y después poner las metáforas en diálogo en el lenguaje en que las metáforas saben. Puede ser energético, puede ser imaginativo, puede ser sensorial,
es un lenguaje distinto normalmente del lenguaje hablado, ¿no? Y acá está otro ejemplo de una sesión concreta en que empezó por un dolor de panza, se convirtió en 2 peces. Interesantemente, el color azul y naranja, que son los colores de yin y yang en algunas tradiciones, ¿no? Que después se convirtieron en serpientes, y después que la persona entró en una cueva, ¿no? Y pudo realmente mirar las serpientes de lejos. Y fue muy interesante, era un caso de una sesión con una mujer, y fue muy interesante que la representación de la persona que pudo resolver el conflicto en las serpientes era un hombre, era un rey o un príncipe, ¿no? O sea, que la solución estaba por la activación de su parte masculina que estaba como suprimida, ¿no? Este es un ejemplo también de trabajo con división en el ego. El último que quería traer era la distinción de metáfora conceptual, porque las metáforas también como que circunscriben nuestro imaginario. Tenemos representaciones conceptuales, por ejemplo, para la vida. La vida, por ejemplo, es una jornada, por eso decimos que estamos en una encrucijada, o que hay que tomar otro camino, o que está muy lejos del objetivo, porque hay como metáforas conceptuales de nuestra vida, ¿no? Esta es una otra, que el amor es una enfermedad, ¿no? Y por eso se dice una relación enferma, tiene dolor de amores, su matrimonio ya no está tan sano, ¿no? Ahora está sufriendo de amores. O sea, que el amor, que es una cosa linda, conceptualmente para algunas personas es tomado como una enfermedad apartida. Y entonces toda la lente para mirar el amor pasa a ser contaminada por esto, ¿no? Y Cobb también dice algunas cosas muy interesantes. Tiene un concepto que se llama las metaformas. Y dice que todos nosotros tenemos como esas metáforas conceptuales o metaformas para uno mismo, para el otro y para la vida. Y también para la relación entre yo y yo, para la relación entre uno mismo y los demás, y para la relación de uno con la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que una discusión es una pelea, tengo que vencer este argumento. La metáfora conceptual es que el otro es un oponente, ¿no? Y entonces eso como nos lleva también a otra comprensión más profunda de las metáforas, es que ellas subyacen a la forma como construimos la lenguaje, pero también a la forma como construimos las relaciones. Bueno, y por último, ¿cuáles son las formas entonces de trabajar con las metáforas? Enganchar las varias dimensiones, pero también enganchar los distintos aspectos sensoriales, porque las metáforas no son solo visuales, pueden ser auditivas, táctiles y así por delante, y también nuestro sistema interoceptivo y proprioceptivo, y también nuestra relación con el espacio también. Y bueno, hay varias técnicas para usar las metáforas con la mente, con el corazón, y es interesante que la forma de representar el corazón son 2 corazones juntos, en realidad no es uno solo. Obviamente el trabajo corporal, ya hablamos bastante de eso. La posibilidad de enganchar los 2 hemisferios. Yo sé que esta representación es reductora de lo que pasa en los 2 hemisferios, pero una que se usa bastante para ilustrar. Y caminar con eso todo junto, ¿no? Los 2 hemisferios hechos corazón, caminar con el hemisferio derecho también, no tener la emoción como sostén de todo el proceso, ¿no? Y por último, volver al inicio, ¿no? Trabajar también con el tiempo, o sea, con las metáforas del pasado y del futuro, y después volver al presente con todas juntas. La posibilidad de, en nuestro espacio imaginario, usar el espacio como instrumento de navegación, o sea, lo que decimos, mirar la metáfora de lejos, acercarnos, tocarle, mirar 2 metáforas, ver lo que pasa con las metáforas en el espacio, ver si la metáfora está adentro, que es el caso de la introyección, o está afuera, que es el caso de la proyección, y entonces hay que encontrar la parte de adentro que tenga esa conexión, ¿no? Trabajar con la parte de la relacionalidad y también con los límites, porque las metáforas nos dan una idea muy clara
de nuestros límites, quer cognitivos, quer emocionales, quer somáticos, ¿no? Y bueno, básicamente eso, ¿no? Creo que está, como dicen en Brasil, está de buen tamaño. Gracias. Muchas gracias a ambos expositores. No sé si haya alguna pregunta directa. Tenemos 5 minutitos para, si quieren acercarse con alguna pregunta a las ponentes. A Joao. Sí, Félix, adelante. A Joao, me quedó un poquito la duda de cómo en esta parte de la relación entre la metáfora y la sensación sentida, si entra primero con la sensación sentida y de ahí surge la metáfora, o ya empieza con la metáfora y después se va a cómo se siente eso en el cuerpo, o cómo es ahí un poco. No entendí muy bien. Gracias. En realidad, cuando trabajamos en este espacio metafórico, podemos entrar por varios lugares. Podemos entrar por la historia, podemos entrar por el tema o dilema. La metáfora ya puede estar verbalizada. La persona dice, es un gran peso para mí, por ejemplo, ¿no? O estoy en una encrucijada. Puede ya tener imágenes, ya puede venir con una sensación sentida. O sea, el punto de entrada puede ser cualquier uno de esos. Y después que las distintas dimensiones empiezan a resonar unas con las demás, normalmente aparece como una metáfora madre, una metáfora con la cual podemos trabajar y está muy claro. Y ahí el camino es observarla, explorarla, ponerla en diálogo. Y cuando uno termina normalmente el proceso, cuando hay un movimiento o cambio, y cuando la metáfora se disuelve o se integra, o dos metáforas entran en resonancia una con la otra. No sé si contestar. O sea, el camino es múltiplo, no hay un camino, el camino es lo que lleve el coche, ¿no? O lo que lleve el cliente, ¿no? Después nos podrán compartir la presentación porque como que fue mucha información para revisar así, con más tiempo, porfa. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra expresión, pregunta? También, otra vez, Félix, otra. Sí, es que hace rato me quedé también un poco con Gaby. Si esta integración que hace del focusing a la guardia psicológica es como una iniciativa de ella, me perdí un poquito, o si es una formación que se les da a todos los que hacen guardia psicológica. Gaby. Bueno, no es una cosa que ni siquiera sé si se hace, pero es que estaba atendiendo y con un cliente me vino esta idea porque me vino, creo que mi propia sensación sentida me llevaba a eso y empecé a usar el focusing y bueno, lo usé en todos los atendimientos y por eso creo que es algo nuevo, no sé si se hace, pero bueno, lo hice y fue muy, muy significativo, en serio fue muy significativo y fue un placer poder acompañar a las personas. Ahí en el chat, Félix, Gaby puso su teléfono, su email, por si requieren conversar con ella respecto a este proceso. Felicidades y muchas gracias a Joao, a Gabriela por este espacio de ponencia. Y es tiempo de hacer un recesito largo para comer
o a estirar las paturrias, los pies. En la tarde hay talleres. Está el poder de la música del hablar, transformar emociones en energía de vida. Es el taller con Salvador Moreno. El segundo taller, potenciando la emergencia de lo implícito, con Mauricio Gutiérrez y Carolina Hades, de Argentina. Y el tercer taller, psicoterapia orientada pela focalização, práctica e posibilidades, de João Messias. Son simultáneos. Escoge uno y entra a tiempo para que lo disfrutes completamente. Si hay dudas, estoy en el chat para contestarte lo que necesites. Buenas tardes. Hasta pronto.